El principal objetivo del curso está siendo que los conocimientos que adquiera los pueda llevar a cualquier otro lenguaje en general, pero en ocasiones vamos a detenernos con características un poco más avanzadas, y esta va a ser una de ellas. Vamos a hablar de lo que existe en C# y que no existe en la mayoría de lenguajes, que son los parámetros con valor por defecto y los parámetros con nombre. Los parámetros con valor por defecto es algo que existe en algunos lenguajes modernos, pero todavía en pocos lenguajes, y la idea está en que para ciertos parámetros, típicamente los del final, está la posibilidad de no indicar un valor cuando llamamos a la función, sino que se tome un cierto valor por defecto. La forma de hacerlo en C# va a ser que después del nombre de la variable pondremos un igual e indicaremos un valor, que será el valor por defecto, el valor que se tomará si no se indica ningún otro. Por ejemplo, podríamos crear una función que se llame línea, que nos devuelve una línea formada por la repetición varias veces de un cierto carácter. Si además añadimos que ese carácter sea un asterisco, podríamos llamar a la función de dos formas distintas. Por una parte la podríamos llamar indicando que queremos dibujar, por ejemplo, 10 veces un guión. Pero si la llamamos indicando que queremos que se repita 12 veces y no decimos qué es lo que queremos que se repita, entonces se tomará el valor por defecto, que en este caso sería un asterisco. Eso escribiría una línea formada por 12 asteriscos. El otro detalle avanzado que quería comentar en esta entrega es que también existe la posibilidad, igual en pocos lenguajes y lenguajes bastante modernos, de llamar a la función indicando los parámetros en un orden distinto al que habíamos usado cuando lo habíamos definido. Típicamente eso lo que ocurre es que obligará a preceder cada parámetro por su nombre. O sea, pondremos nombre y luego valor. En el caso de C#, ese nombre y ese valor irán separados por un símbolo de 2 puntos. Entonces, para una función como la anterior, que devuelve una línea formada por repetir varias veces un cierto carácter, podríamos llamarla diciendo quiero que la letra sea igual y que las veces sean 8, indicando en primer lugar la letra y en segundo lugar las veces. La única precaución es esa, que debemos indicar tanto el nombre como el valor, y que en el caso de C# deberemos separarlos con un símbolo de 2 puntos. Estas características están en C# desde hace bastante tiempo, desde la versión 4, ¿vale? Pero puede que en primeras versiones del lenguaje no las encuentres, y por lo mismo que en otros lenguajes más antiguos no lo encuentres tampoco. Vamos a aplicarlo a un ejemplo real. En vez de esa función línea que devolvía una línea que habíamos propuesto, vamos a hacer una que sea parecida, pero no igual. En este caso, por ejemplo, podría ser una función void, que lo que haga es dibujar directamente una línea en pantalla. Entonces, la función empezaríamos por declararla como static void y la llamaríamos dibujar línea. Vamos a indicar como parámetros, en principio, por ejemplo, los mismos de antes. Podríamos indicar que el primer dato va a ser un entero, que va a ser la cantidad de repeticiones, y luego un carácter, la letra, y que esa letra sea, por ejemplo, un guión. Entonces, nuestra función lo que haría es escribir con un console.writeLine. Podríamos hacerlo con un for que repetiera varias veces, o podemos hacerlo con un newString. Decimos quiero usar un newString que lo que haga es repetir esa letra tantas veces como me hayan indicado como parámetro. Esa va a ser la apariencia de la función. Va a recibir un número de repeticiones, una letra que queremos escribir, y va a escribir en pantalla una cadena formada por esa letra repetida varias veces. Y podremos no indicar la letra. Vamos a probarlo ahora desde main. Y lo que haríamos es decir, quiero dibujar una línea que va a estar formada por 20 veces símbolos de igual. Y ese sería el uso habitual que conocemos hasta ahora. Pero también podríamos decir, quiero dibujar una línea formada por 25 caracteres. Y entonces, como no indicamos el carácter, se tomará el carácter por defecto, que es un guión. Y la otra novedad que hemos visto es que también podríamos hacer, quiero dibujar una línea en la que la letra va a ser
por ejemplo, un asterisco. Y las repeticiones van a ser, por ejemplo, 30. Esta es la otra alternativa, que es la de indicar los parámetros en cualquier orden, no necesariamente en el mismo orden en el que los habíamos definido, pero a cambio debemos poner el nombre de cada parámetro seguido de su valor y como separador un símbolo de 2 puntos. Vamos a probarlo. Y tenemos 3 líneas, una formada por 20 símbolos de igual, otra formada por 25 caracteres que no hemos indicado, con lo cual son guiones, y otra formada por 30 caracteres, que son asteriscos y que hemos indicado en orden inverso. Como siempre, terminamos con ejercicios propuestos. En este caso van a ser dos, uno para probar valores por defecto y otro para probar a cambiar el orden. En vez de dibujar una línea, dibuja un recuadro en el que haya un par de parámetros opcionales, que se indique, por ejemplo, primero el ancho, luego el alto, luego el carácter, y que sea opcional el carácter, con lo cual usaremos almohadillas, el símbolo del hash, ¿vale? El que hay en AlGR3, si no se indica carácter, y que el alto también sea opcional y si no se indica, se tome un alto de 3. Y luego prueba a llamar a esta misma función, pero con parámetros colocados en otro orden.